Hola, ¿qué tal? Quiero contarte a través de este cassette una historia. Una historia en la cual se va a narrar lo que vos hoy día podés estar viviendo. Quiero que escuches, que prestes de tu tiempo para comprender lo que un día sucedió con un joven. Y empezamos a hacerlo de esta manera. Una joven, una niña, 13 años, no conocía a su madre, cuyo que había fallecido. Ella convivía con su papá, un papá al cual ella amaba mucho, pero tenía el problema del alcohol sobre su vida. Una persona alcohólica, una persona enferma. Y ella vivía con él de esta manera, ayudándole en todo y amándolo como papá. Pero un día menos pensado, ese papá que ella tanta quería, cayó en un grave problema, en una grave situación. Llegó un momento alcoholizado a la casa y mientras ella barría, sucedió algo. Este varón, la cual su hija amaba mucho porque era su padre, en un estado determinado de alcohol y totalmente desesperado, empezó a abusar de ella. Le tapó la boca y empezó a hacerlo, una y otra vez. Ella solamente se rindió a él y dejó que él terminara de hacerlo. Cuando esto sucedió, esta niña salió corriendo de ese lugar. Fue a la casa de una tía la cual al recibirla le preguntó qué había sucedido y ella no abrió su boca, más bien se asustó. Pero de esta manera la tía llamó a la policía y juntos empezaron a ver qué había sucedido. En un momento determinado, ella se escapa de la casa de la tía y se va a otro lugar, un lugar donde la esperaba una amiga de la infancia, otra niña, y allí se refugia, contándole sí a los padres de la niña lo que había sucedido. Ellos determinan dejarla en ese lugar. Y aquí la niña empezó con algunos trastornos mentales, con pesadillas en su mente, recordando este momento en la que su papá, ese varón que le mostró tanto amor en el tiempo como papá, pasaba a ser en segundos de su vida la persona más cruel sobre la tierra. Esta niña empezó a crecer, como crecen las niñas, con sueños y proyectos las cuales se le vinieron abajo en segundos. Y no solamente esto, sino que a raíz de este abuso se complicaron las cosas porque ella había quedado embarazada. La niña crecía en edad y su vientre también. Todos sabían en la familia de su amiga lo que había sucedido. Entonces, en un determinado momento, pasa lo siguiente. Empezó a crecer su vientre de una manera grande. Pero a medida que esto sucedía, ella sentía rechazo por eso que crecía dentro de su vientre. Y acá viene una parte durísima en su vida. Ella buscó consejos en esta familia y luego corrió a buscar consejos a la casa de otra tía. Cuando llegó la vio, una mujer con experiencia en la vida, una mujer supuestamente madura. Pero lo que esperaba ella de su tía, una buena contestación, un buen consejo, se convirtió de repente en algo tremendo. Esta mujer con experiencia, esta mujer con muchos pasos en la vida, le comunicaba a ella que lo único que tenía que hacer era abortar, o sea, matar a esa
a esa niña o a ese niño que estaba creciendo dentro de su vientre. Y los pensamientos de esta niña se confundieron y salió corriendo de ese lugar volviendo a la casa de su amiga. Ahora, esta niña se convirtió en una señorita. Y si bien ella no quería abortar, pero algo empezó a dar vueltas en su mente. Empezó a sentir asco por el niño o la niña que iban a ser. Y llegó el momento de dar a luz. Entonces la familia y su amiga la acompañaron al hospital. Ahí pasó urgente a la sala de maternidad, la acostaron en la cama y empezó ella a hacer toda la fuerza del mundo para que aquella cosa saliera de su vientre. Y llegó un momento en que lo logró con todas las fuerzas del mundo. Salió ese monstruo que ella tanto deseaba que saliera de adentro de su vientre. Pero cuando pasó aquello, le trajeron al niño que había nacido. Lo miró, le sonrió al médico, pero cuando el médico se fue, ella sintió náusea y asco aún por ese niño. Lo tomó, lo acostó a su lado y fue como una mamá normal. Luego pasaron los días, pasaron los 40 días, se recuperó su fuerza física, se restauraron su fuerza y volvió a la casa de su amiga, con su familia y con ese monstruo en sus brazos. Pero aquí sucedió algo. Mientras ella acostó al niño en una cama, empezó a sentir cada vez más asco y náusea hacia esa criatura. Entonces su amiga le había comentado junto a su familia que si ella no quería a este niño, en la esquina de su casa había un hogar que se llamaba Cotolengo, un hogar donde se recibían a niños no deseados, abandonados, y también donde había ancianos, padres, que eran abandonados por sus hijos en ese lugar. Y ella había tomado la determinación de sí, había aceptado dejar al niño ahí porque era tanto las náuseas y el asco que sentía hacia la criatura que no lo podía soportar. Entonces fue a ese lugar junto a la familia y a su amiga. Ahí llegaron su amiga y la familia y ella. Y a mitad del camino, ella pidió que ellos se quedaran y empezó a caminar. Pero de repente algo trastornó su mente. Volvió corriendo, pasó por encima de la familia y de su amiga. Caminó, llegó hasta la casa, abrió la puerta, miró, empezó a buscar y vio un tacho con una bolsa de residuos. Ahí, con su mente trastornada, sus pensamientos cambiados, puso al niño dentro de la bolsa de residuos. Mientras demoraban su amiga y su familia venir tras ella, ella tomó por otro lado y salió. Y caminó hacia el mismo lugar, caminó hacia el orfanato, hacia el Cotolengo. Pero llegado a ese lugar, no se animó a tocar el timbre de este orfanato. Y en la esquina de este hogar había un gran tacho de basura. Así que esta señorita no tuvo el valor para tocar el timbre y decir: aquí traigo esto no deseado. Quiero abandonar a mi hijo, quiero ponerlo en este lugar. O dejarlo simplemente ahí, tocar el timbre y salir corriendo. Pero sí tuvo valor para destapar la gran tapa del tacho de basura y arrojar al niño en ese lugar, como si dejara una bolsa de residuos, nada más. Y cerró la tapa y empezó a volver a caminar hacia la casa de su amiga. Pero en la mitad del camino, ella quedó paralizada y no se pudo mover. En ese momento sintió una voz, como nunca la había sentido en su vida, que le dijo: vuélvete y agujerea la bolsa.
esta jovencita hizo lo que esa voz le ordenaba y volvió, abrió la tapa del gran tacho, miró la bolsa cómo se movía y empezó a agujerearla. De esa manera permitió que el niño respirara. Y usted que está escuchando a través de este cassette, niño, joven, adulto o anciano, se preguntará, ¿qué pasa? ¿Y a quién más? La intriga por conocer quién era ese niño, quién era esa joven, se lo voy a contar. Esa joven era mi madre y ese niño es quien le habla. A partir de ese momento, ella siguió de largo, como si nada había sucedido. Pero una de las madres superioras salió a tirar la basura de ese orfanato como lo hacía todos los días. Y al abrir la boca del tacho, cuando iba a arrojar una bolsa de residuos, vio que esta bolsa se movía. Y ella pensó, podrían ser gatitos, podrían ser perritos. Mas cuando abrió la bolsa se encontró con un niño. Y a partir de ese momento, ella lo tomó en sus brazos, entró al orfanato, llamó al sacerdote y a las monjas de ese lugar. Y a partir de ese momento empezó la historia. Un niño encontrado en un tacho de basura. Ahora, aquí empezaba una nueva vida. El sacerdote se acercó, las monjas se acercaron y este niño comenzó a ser mimado. Hasta los 5 años estuvo en ese lugar, cuidado, bien alimentado, y todos los querían. Era el niño mimado de ese lugar. Pero en un determinado momento, por razones judiciales, de ese orfanato, el cual estaba en la provincia de Santa Fe, y algunos ancianos también son trasladados a la provincia de Buenos Aires, capital federal, a Casa Cuna, un lugar donde también se ocupan de recibir ancianos y niños abandonados o que llegan de otra institución cuando hay razones o problemas judiciales. Y ahí empezó, cambiando de casa. Seguía la vida, pero tenía nueva familia, nueva cama. Mi cuarto no era el mismo. Entonces ahí quedé en ese lugar hasta los 9 años. Y a partir de ese momento, en esos años que corría, yo preguntaba por mi papá y por mi mamá. Y la mentira más grande que siempre escuchaba era que mi papá y mi mamá estaban de viaje. Y yo preguntaba cuándo iban a volver. Y ellos me decían, ya volverán, pronto llegarán. Y el niño, como todo lo cree, seguía esperando. Había un matrimonio, el cual no podían tener hijos. Un matrimonio muy especial. Él era un juez de Capital Federal y su esposa una gran abogada, una posición económica muy buena, una posición social muy alta, pero no podían tener hijos. Y a esos me lo presentan al señor Sergio Ariel Esquilachi y a la señora María Elena Enrique de Esquilachi como mi papá y como mi mamá, diciéndome que habían llegado de viaje. Y yo contento los abracé. A partir de ese momento, yo empezaba a tener una familia, un papá y una mamá. Y mientras se arreglaban los papeles y los trámites de adopción, esto seguía su curso. Y para mí, papá y mamá era lo mejor que tenía en ese momento. Y con ellos empezamos a salir los fines de semana. Me llevaban a una gran casa, me compraban juguetes de toda clase. Y durante 3 años, esos fueron mis padres. Cuando se había solucionado todo, para la última firma y la adopción quedara en pie y absoluta y pasar a tener el mismo apellido que ellos tenían, una semana antes de cumplir 12 años, ellos me llevan a su casa. Y en esos momentos
en aquella semana muchas cosas empezaron a suceder. Y acá hay algo que yo no conocía de papá y de mamá, que ellos en su intimidad tenían el problema, un gran problema, la adicción al alcohol y la adicción a las drogas. Cada 2 meses, esta persona de alta sociedad, de alto rango, de un poderío económico tremendo, eran adictos a la cocaína y a todo tipo de bebidas alcohólicas. Pero aparte de esto, ellos hacían cada 2 meses una fiesta íntima, donde en esta fiesta se hacían grandes orgías, se tomaban platos llenos de cocaína, bebidas, y se compartía uno con el otro. Y en ese estado de ebriedad, de drogadicción, empezó a suceder algo tremendo, algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Empezó a suceder algo que nunca habría imaginado. En un momento determinado ellos se acercaron a mí y yo los fui a abrazar, pero tan confundidos y trastornados sus pensamientos entre alcohol y drogas, ellos me tiraron de los brazos hacia la cama, y aquel varón que tantas veces me abrazó diciendo que era mi padre, el cual yo respetaba y amaba, me bajó los pantalones, se lo bajó él, y en segundos nada más comenzaron a manosearme, comenzaron a llamarse el uno al otro. Se acercó a aquella mujer que para mí era mi madre, aquella mujer que yo esperaba en aquel viaje. Y le decía que abriera mi piernita, y entre alcohol y drogas y sus pensamientos muy trastornados, creyendo que lo hacía de sexo a sexo, empezó a colocar en palo de escoba en Nicolia. Siento un niño de 12 años y sentía cómo gritaba, y cada vez que yo gritaba, él lo empujaba con más fuerza y ella abría más mis piernitas de niño. Entonces fue en un momento que dejé de gritar porque ya no tenía fuerzas. Me dejaron mientras se reían, mientras gritaban, enloquecidos por las drogas y el alcohol y el sexo. Yo de repente me tiré de la cama, me bajé. Mis manos alcanzaron temblando a tocar mi cola y entendí que estaba todo ensangrentado. Y empecé a mirar para todos lados a dónde podía correr. Y en un momento determinado di con una persona. Esta persona era un oficial de la Policía Federal Argentina, la cual, viéndome en el estado que yo me encontraba, se comunicó por su radio al patrullero. Luego llegó y fui trasladado al Hospital Fernández. En el camino me desvanecí dentro del móvil y cuando reaccioné, cuando desperté, ya estaba con una junta de médicos a mi alrededor y con algunos cables que habían puesto en mi cuerpo, en mi cola, en mi cabeza. Era tremendo lo que estaba viviendo como niño. Así que eso fue un momento tremendo en mi vida. Y quedé paralizado en ese lugar. Empezaron a atenderme, era un caso más, pero ellos querían hacer algo. Y como niño estaba trastornado, cada persona que veía se me parecía a estas personas que por momentos fueron los padres más preciosos sobre la tierra y en segundo fueron las personas más crueles sobre la tierra. Y cada persona que se movía, médico, enfermera, policía, se me aparecían las caras de ellos. Ahí estuve. Entonces, la policía volvió a buscar a estas personas. Pero pareciera que en segundo la tierra se lo hubiese tragado. Nadie existía. Nadie estaba en ese lugar. Entonces, no se resolvió el caso. Pasando un tiempo en mi recuperación, cuando estuve bien, se me llevó a una sala de juicio.
y la psicóloga que me atendía, por la cual me aferré a ella y la quería mucho, me presentaron varias personas en el lugar y me preguntaban, me decía, ¿es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? Y yo no podía hablar, no podía decir que sí, que eran esas las personas, porque primero que no lo era, porque nunca había olvidado sus caras y no podía culpar a otro. Entonces, a partir de ese momento quedó como inmune. Nunca pudieron resolver este problema. Entonces, terminó todo. Caminamos, salimos de la sala y fui trasladado al orfanato para menores Ricardo Gutiérrez, de Capital Federal. Así me recibieron muy bien, me atendieron muy bien, pero sucedía algo. En ese lugar en el cual yo estaba internado, pasando un tiempo determinado casi al año, un día menos pensado, yo veía que muchos niños de mi edad entraban a una habitación. Y yo me preguntaba qué, hasta que un día me tocó a mí también entrar a esa habitación. Y en segundos nada más, fue como si volviera a vivir todo aquello. Las personas que estaban encargados, los varones que estaban encargados en ese orfanato, abusaban de los niños ahí adentro. Y otra vez no volvía a tocar a mí, hasta que esto se hizo costumbre en mi persona. Y yo sabía que cuando venían a buscar un compañero a la pieza nuestra, sabía que yo tenía que estar preparado también, porque cuando me tomaban la mano, yo sabía que tenía que agarrar su mano y acompañarlo nada más. Y en aquella habitación, hacer lo que ellos querían que hagamos. Era algo tremendo. Entonces, esto siguió sucediendo y me acostumbré. Pero mientras esto pasaba, mientras los años pasaban, la homosexualidad ganó mi vida. Y ya era costumbre, si ellos no me llamaban, yo iba a ellos para que hicieran con mi cuerpo lo que quisieran. Entonces empezó a suceder algo cada vez más. El rencor y el odio hacia estas personas, las ganas de vengarme, la sed de venganza, las ganas de encontrarlo, se apoderaron tanto de mí que en un momento determinado armé con los demás jóvenes un motín en ese lugar. Y varios internos se escaparon, y entre ellos, ¿quién te habla? Yo solamente podía salir de ahí a los 18 años, más a los 15 años me escapé. Y cuando ya estábamos en las calles, no me interesaba la libertad física que estaba viviendo. En mi mente y en mi corazón había rencor, odio y sed de venganza. Mis pensamientos eran encontrar a estas personas que me habían violado de niño y poder encontrar que alguien me regalara o me prestara o robar un arma para asesinarlos sin piedad, porque ellos no la habían tenido conmigo mientras me violaban. Años tras años, mirada tras mirada, y nunca los pude hallar. Y ya empezó cada vez más en mi vida la homosexualidad con más fuerza sobre mí. Y ya empecé a conocer lo que era empezar a aspirar pocirrán, a fumar marihuana, a tomar psicofármacos y a probar cocaína. Llegó un determinado momento. Entonces, ahí yo ya era una persona que en la calle, aparte de delinquir, de ser homosexual, de probar todo tipo de droga, manejaba 180 chicos de la calle. Era la cabeza. En Plaza 11, una de las plazas de Buenos Aires. Ahora puedes sintonizarnos, vaya donde vayas, ingresando a www.radiomaria.cl.
radiofepentecostal.com o descarga nuestra aplicación desde Play Store y será bendecido día a día con una palabra de sana doctrina. Somos Radio Fe Pentecostal. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. El alcohol, las drogas, la prostitución y la delincuencia habían ganado mi vida, pero el odio, el rencor y la sed de venganza no salían de mi corazón. Y los años pasaron y cada vez más y más, hasta que un día, al cumplir 19 años, nos juntamos toda la pandilla, los 180 niños que yo manejaba en las calles, más los jóvenes también que estaban en ese lugar. Salimos a robar y trajimos un buen dinero para festejar mi cumpleaños en esa plaza. Y la torta de ese lugar no era la que usted se está imaginando, ni de chocolate ni de crema. La torta de mi cumpleaños eran psicofármacos, drogas y alcohol. Pero en esos momentos alguien me dijo, ¿por qué no te cruzás a comprar? No hay más bebida. Así que me crucé en una de las avenidas que se llama Rivadavia, de Plaza 11, para cruzar a un almacén pasada a la persona. Entonces, uno de los que cobró barato por dar su sangre, se puso a la par de mi cama y empezó la transfusión. Y esta parte del testimonio es para que vos abra bien los oídos, porque aquí viene una parte tremenda. En esa transfusión de sangre, quien te habla se contagia de HIV. HIV, te quiero contar por si vos no entendés, es la enfermedad más horrorosa que puede tener una persona. Es el virus del SIDA, una enfermedad incurable para la ciencia. La ciencia busca muchas respuestas, pero hasta el día de hoy no la encuentra. Y ahora este joven pasaba a ser portador de HIV. Me dejaron en terapia intensiva hasta que me declaran esto y entré en un estado de desesperación y de agresividad que las personas, los médicos, no me podían parar. Casi ahorqué al médico de cabecera, lo tomé del cuello y casi lo ahogué, casi lo maté, porque le gritaba, ¿cómo puede hacer esto? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo puedo ser portador de HIV? Usted está loco, usted no tiene conciencia de lo que me está diciendo. Mas este varón me dijo, mira, hijo, y yo le dije, no me diga hijo porque no es mi padre, y si fuera mi padre no me diría una cosa de esta. Pero te tengo que decir la verdad, no te puedo engañar. Entonces ahí me colocaron un chaleco de fuerza, me colocaron un calmante y me acostaron. Y luego, pasando el tiempo, a los 4 meses esta enfermedad se empezó a declarar cada vez más en mi cuerpo. Y cuando ellos vieron que las manchas rosadas empezaron a aparecer cada vez más como lepra sobre mi cuerpo, del hospital Argerich hacen una derivación lo más urgente posible al hospital Muñiz. El hospital Muñiz en Buenos Aires, te cuento, es un hospital pura y exclusivamente para gente con HIV. Vos ahí ves niños, jóvenes, adultos o ancianos gimiendo de dolor por esta enfermedad. Sus familiares, en vez de acariciarlos, de besarlos, vomitan sobre sus cuerpos por el estado en deterioro en cual entran ellos. Y ahora ahí me esperaba a mí una cama, la cama número 22. Recuerdo bien, con la sábana de los pitufos. Así me esperaban a mí en el hospital Muñiz. Y ahora yo también era uno más de tantos portadores de HIV. Y allí estaba. Todos mis sueños, todos mis deseos se habían terminado, pero en mi corazón y en mi mente no salían la sed de venganza, ni el orgullo, ni la soberbia, ni el resentimiento que tenía hacia estas personas que me habían violado cuando era un niño de 12 años. Entonces, en un determinado tiempo, pasando 1 año y medio
el cuerpo médico del Hospital Muñiz declara sobre mi vida por la poca defensa que tenía mi cuerpo, porque ya no resistía las inyecciones, porque a medida que te inyectan solamente te calman los dolores, no te curan. Y cada vez más, como tenía poca defensa, en vez de secarme, mi cuerpo se caía a pedazos, mi piel se podría cada vez más. Usted podía agarrarme del brazo o del costado o de una pierna y se quedaba con carnes de mi cuerpo en sus manos. De esa manera estaba yo. Y la Junta Médica declara sobre mi vida 72 horas de vida, ni una más ni una menos. Y me pasan de la sala de misión, pabellón número 10, a la jaula. La jaula es un lugar de 4x4, con una puerta de hierro, un ventiluz de vidrio y por debajo una endija, donde por ahí lo que queda de la sobra de la comida, de lo que le quedan a los demás internos ahí adentro, a los demás enfermos, te la pasan por debajo de eso a la persona que ya está por morirse. Nadie me reclamaba, nadie se preocupaba por mí. Ahí estaba muriéndome en vida, pudriéndome, cayéndose a pedazos mi cuerpo, y nadie hacía nada por mí. Y en esos momentos sentí ganas de comer algo. Y estaba allí Fabián Morales, uno de los enfermeros, el cual le gustaba jugar mucho con los enfermos. Y cuando se iban los médicos de cabecera, él lo tumbaba a los enfermos de la cama y los arrastraba por ese pasillo de la sala número 10. Y cuando yo golpeé la puerta de la jaula, él se acercó. Entonces este varón, como le gustaba jugar mucho con los enfermos, me hizo seña de que ya me iba a alcanzar algo. Y al rato yo lo sentí, se acercó, golpeó la puerta de la jaula, me mostró un plato vacío. Yo le hice seña que sí, que quería con la cabeza comer algo. Y este varón no tuvo mejor idea que bajarse los pantalones, defecar sobre el plato y pasarlo por debajo de la andija. Cuando esto sucedió, yo me tiré a comer por el hambre que tenía y tuve que comer lo que él había hecho. Pero aquel varón entendió que a partir de ese momento su vida nunca más iba a ser la misma. Y yo empecé a insultar a Dios, a blasfemar contra Dios, a odiar a todo el mundo. Me tiré en el piso, empecé a pegarle al piso tantas trompadas y decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y en esos momentos, cuando me cansé, me lastimé todos los nudillos y estaba ahí, miraba los pedazos de piel que se caían de mi cuerpo, empecé a escuchar por un momento alguien que decía, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Era un grupo de jóvenes con el virus del SIDA, pero pese a su enfermedad, esos confiaban en el Dios viviente. Y empezaron a aplaudir sus palmas. Y en ese momento visitó el hospital un siervo de Dios, el cual se preparaba para compartir una palabra con este grupo de jóvenes que creían en este Dios viviente pese a su enfermedad. Y este siervo de Dios, cuando se preparaba, cuando el día que él testificó, dijo, escuché una voz que me dijo, siervo mío, te he traído aquí para que vayas dentro de ese lugar. Hay un joven, dile que le amo en gran manera y que si me da lugar en su corazón, sanaré su cuerpo, restauraré su vida y haré cosas grandes con él. Y este pastor pidió permiso a la enfermera y una de las enfermeras le dijo, ¿qué? ¿Acaso usted no puede oler? ¿Acaso usted no puede ver? Dentro de esa jaula hay un monstruo, hay una persona que se está pudriendo en vida y usted quiere entrar ahí, nadie entra ahí. Pero este varón le dijo, yo no sé lo que hay ahí adentro, yo no sé cómo se llama, si es monstruo, qué es lo que hay ahí adentro. Lo único que yo quiero es entrar ahí porque no voy por mi fuerza. Dios me está mandando. Mas esta mujer dejó pasar al pastor y el pastor pasó y se abrió la puerta de la jaula. Y yo le dije, ¿quién es usted? Y me dijo, hola, ¿cómo te va? Yo soy un pastor evangélico. Dios te bendiga. Y yo le dije, a mí, ¿qué me importa? Lo que menos quiero es un pastor o un cura. Ni Dios se acuerda de mí. ¿Cómo puede venir a decirme que Dios me ama? ¿Acaso no ve cómo estoy? ¿No puede verme? ¿No puede acercarse y tocarme usted?
para que usted entienda, para que usted vea realmente cómo estoy. No huele el olor a podrido que hay acá adentro y viene a decirme que alguien me ama. Yo me había olvidado hasta de la palabra amor, no sabía lo que era, pero este siervo de Dios empezó a hablarme de su amor y su misericordia. Y en un momento determinado se acercó a mí y me dijo: no temas, levántate. Así que me levanté de ahí mientras él tomaba mis manos y se sintieron cra, 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 los ruidos de mis huesos que se afirmaban. Y él me dijo: escucha bien, hoy es el día para tu vida. Y me seguí hablando del amor de Dios. En un momento determinado me abrazó y empecé a llorar. Y empecé a llorar y yo le decía: no quiero morir así, no quiero morir así. Míreme cómo estoy, Güela, no quiero en estas circunstancias. Y si su Dios es tan grande, dígale que haga algo por mi vida. Pero no le diga las cosas que he hecho, que Él haga algo y que me sane. Si Él me sana, yo voy a seguir sus caminos. El siervo me miró y me dijo: este es el momento que Dios ha elegido para vos. Y me hizo una pregunta que se movió tanto en mi corazón. ¿Te gustaría darle a Jesucristo lugar ahí en tu corazón donde el odio y el rencor están reinando y cambiarlo por su amor? Y yo no quería morir en esa circunstancia. La desesperación, las ganas de seguir viviendo me llevaron a abrir mi boca y a decir sí con todo mi corazón. Y a partir de ese momento, en ese mismo instante, yo fui bautizado con el poder de su Espíritu Santo. El pastor me dijo: mi trabajo está hecho, ahora depende de ti. El pastor abrió la puerta de la jaula, salió de ese lugar y luego empezó a sentir, la enfermera dice que sentía gritos, sentía aleluya, gloria a Dios. Y ella dijo: tengo que entrar ahí, ¿qué está pasando? Y dice que abrió la puerta de la jaula y cuando ella entró, dijo: ¡ay! ¿Qué es esto? El muerto camina, el muerto salta, el muerto habla. Ahí estaba lleno del poder de Dios. No era el pastor, no era la enfermera, no era el siervo de Dios quien había hecho esto, sino que era Jesucristo de Nazaret, a través de esta persona que me había sanado, había restaurado mi vida y comenzaba a hacer cosas en mí, habiendo entendido su gran amor, habiendo entendido que no fue en vano su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y a partir de ese momento empezaron a pasar las horas y el muerto seguía vivo, pero no paraba, según la enfermera, de gritar, de saltar. Y de repente todo el Hospital Muñiz, médicos de cabecera, enfermeros, médicos ayudantes, estaban sobre mi vida en aquella jaula. Y alguien levantó el teléfono y luego la prensa también llegó. Y al otro día, en unos de los diarios de Buenos Aires, como el diario Clarín, en primera plana decía: milagro de Dios en el Muñiz. Y era un milagro de Dios. Y así fueron pasando los días, aumentando de peso, restaurando mi piel el Señor, hasta que llegó el momento de tener deseos y ganas de ir al baño. Y cuando fui a aquel lugar, lo primero que despedí con grandes olores fueron los plásticos que estaban restaurados ahí en mi vasos sanguíneos y en mi hígado. Dios había puesto hígado nuevo, intestinos nuevos. Dios estaba haciendo esta obra. Y al ser restaurado y al ser sanado por Dios todo mi cuerpo, teniendo 20 años de edad, me dan el alta voluntaria. Y lo llaman al pastor que me había visitado. Y este pastor se hace responsable también de mi vida firmando el alta. Y me fui con él. Y a los 20 años nací de vuelta. Nueva criatura era ahora en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas eran hechas nuevas. Empecé a congregarme en su iglesia. Él me dio un lugar para vivir. Me enseñó a bañarme,
a cambiarme, a ser ordenado en mis cosas, porque era un monstruo, ya me había olvidado de esas cosas. Y él empezó a hacer todo esto, era como un padre para mí. Y los años pasaron. Y a los 22 años, habiendo pasado 2 años, estaba en todo el amor del Señor y quería hacer de todo para el Señor. Así que empecé a hacer estudios bíblicos, a profundizar más las palabras del Señor y cada vez más me aferraba a Él. Hasta que desde ahí empezaron cosas nuevas en mi vida. Casi a cumplir los 23. Gloria al Señor, las cosas cambiaron. Yo en ese tiempo ya lideraba a los jóvenes y fue algo tan grande el cambio que Dios hizo en mi vida que tenía plena libertad en las cosas del Señor. Y en uno de los aires libres que hicimos en el mismo lugar donde yo había antes prostituido, donde me drogaba, donde andaba tirado en las plazas, en los bancos de ella dormía, en uno de esos lugares, en un aire libre, en Plaza 11, enfrente de la plaza había una boca de expendio para entrar y tomar distintos trenes para las provincias de Capital Federal. Ahí había una panadería cristiana llamada Rey de Reyes y atendido por una mujer cristiana, la cual en un determinado momento ella testificó que estaba atendiendo a un señor y por momento ella dijo esto: por segunda vez en mi vida escuché la misma voz y esta voz le dijo: deja de hacer lo que estás haciendo. Y esta mujer contó y dice que le dijo: llévelo nomás, lleve el pan nomás, Dios le bendiga. Y entró a su piecita, a su cuartito del negocio, se arrodilló y dijo: heme aquí, Señor. Y dice que esta voz le dijo: crúzate a la plaza. Ahí hay un joven que está hablando de mi poder, de mi amor. Y dice que esta mujer le dijo: ¿y para qué quieres que me cruce? Y esta voz le volvió a contestar y le dijo: crúzate, porque ese joven que está en la plaza es el que tú un día, siendo una niña, confundida en tu niñez, en tu juventud, trastornada tu mente, pusiste dentro de una bolsa de residuos y depositaste en un tacho de basura. Esta mujer salió corriendo para ese lugar y yo estaba en la mitad de mi testimonio cuando vino por detrás y arrebató el micrófono, miró la multitud, me miró a mí y me dijo: ¿sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? Yo le dije: no, no sé quién eres. Y ella empezó a gritar y dijo: yo soy tu madre. Yo soy tu madre, aquella joven confundida que te tiró en un tacho de basura. Y todo el mundo quedó paralizado. Yo estaba paralizado y cuando por dentro pensaba y decía: mamá, qué linda que eres. Qué preciosa que eres. Por fuera no podía hablar, pero por dentro, en mi corazón decía estas cosas. Y esta mujer se fue acercando cada vez más hasta que quedamos cara a cara. Y me dijo: ¿podrás perdonarme? Y yo le dije: cuánto te amo, mamá. Y si Dios me perdonó primero a mí, gloria, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y llegó lo que un hijo espera de una mamá o una mamá de un hijo: un abrazo. Y nunca más la solté. Algo precioso sucedió en aquel lugar. Las jóvenes que prostituían aceptaban a Jesús. Jóvenes que se drogaban aceptaban a Jesús. Matrimonios se restauraban, se abrazaban, se pedían perdón. La gloria de Dios había descendido de una manera especial en ese lugar. ¿Sabe? Con mi madre fuimos por distintos países y tuvimos la posibilidad, en el amor y la misericordia de Dios, de testificar juntos. Va a ser un año que ella partió con el Señor. Duro físicamente, pero espiritualmente tengo la esperanza en Cristo Jesús de que voy a volver a juntarme con ella para glorificar y dar honra al Rey de Reyes y Señor de Señores.
De esta manera sucedieron todas estas cosas en mi vida. Hoy, para la gloria de Dios, quien te habla, Federico Oneto, te dice: hoy, por su amor y su misericordia, soy un pastor evangelista. A donde voy, hablo de las cosas de Dios. Lo que Dios hizo en mi vida, esto que vos estás escuchando. En distintos países donde el Señor me llevó, contamos lo mismo, predicamos lo mismo, que Dios puede sanar, libertar, sanar las heridas del corazón, las cicatrices aquellas de maldiciones hereditarias, de amargura, de tristeza, de odio, de resentimientos. Dios la cambia. Y para ir terminando con este testimonio, te quiero contar que un día, cuando me invitaron a la ciudad de Mendoza, allí, en una multitud de gente que había en aquella iglesia, me recibieron los diáconos de esa congregación, con mucho amor, con mucho cariño. Pero cuando estaba en la mitad de mi testimonio, como en esta plaza, alguien entró. Yo hasta ese momento no había conocido al pastor general de esa congregación. Y alguien entró corriendo y paró la reunión. Y todos quedamos atónitos. Mas este varón subió al púlpito y dijo: yo voy a continuar el testimonio de este joven. Y me dijo: ¿tú me conoces? Yo le dije: no, no sé quién es. Yo soy el pastor de este lugar. Pero al margen de esto, ¿tú sabes quién soy? Le dije: no, yo soy el pastor Esquilache. Esta persona, vos que estás escuchando, es la persona que cuando yo tenía 12 años me violó. Y él me contaba que en su amor y misericordia Dios había restaurado, había cambiado su vida. Y cuando esto sucedió, yo lo abracé, empezamos a llorar, hasta que llegó su esposa y una niña de 12 años, que era su hija. Gloria a Dios. Y entonces me dijo: ¿la conoces a ella? Y en segundos todo volvió a mi mente, todo lo que había pasado de niño. Y le dije: la conozco. Y esta mujer me abrazó y empezamos a llorar. Esta niña de 12 años me dijo: por favor, perdoná a mi papá, perdoná a mi mamá. Y yo miré a esta niña con la misma edad que yo tenía en aquel tiempo y le dije: mira, yo amo a tu papá, amo a tu mamá y también te amo a vos. Y nos abrazamos, y también ahí la gloria de Dios descendió de una manera especial. Y de esta manera conocí a mi mamá biológica y a mis padres adoptivos, ambos transformados y convertidos por el poder de Jesucristo. Por eso quiero decirte que nada es imposible para Dios cuando le damos lugar realmente en nuestro corazón. La Biblia dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En delitos y en pecado todavía la humanidad está muerto. Yo me moría también por enfermedad física, pero alguien me hizo entender que mi enfermedad era del alma. Y al dejar sanar la enfermedad espiritual, también Dios pudo hacer que sanara físicamente en su amor y en su misericordia. Esto es lo que vos has escuchado. Ahora yo sé que a través de este cassette muchas vidas van a ser tocadas. Quiero que vos, donde estás, vos que adquiriste este cassette, inclines tu rostro ahora a esta invitación que yo te voy a hacer. Un día me la hicieron a mí dentro de esa jaula, pesando 38 kilogramos y teniendo 72 horas de vida, con la enfermedad de SIDA sobre mi cuerpo. Y ahora yo quiero que vos inclines tu rostro y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Y a partir de este momento, abro mi corazón. Te doy lugar en él como único dueño y salvador personal de mi vida. Anotá mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de este momento, yo declaro y confieso que ahora soy un hijo tuya, un hijo tuyo, una hija tuya. Y quiero, Señor, que cuando tú vengas en tu reino tenga la posibilidad de irme contigo.
A partir de este momento, nunca más seré el mismo, la misma. A partir de este momento, estoy en tus manos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Con tu rostro inclinado, yo termino esta oración bendiciendo tu vida. Padre celestial, Dios de amor y de misericordia, mira a aquellos que han adquirido este clase de Dios. Quizá personas enfermas físicamente, psíquicamente y espiritualmente, Dios mío. Obra un milagro, Dios. Saná, Señor. Ambas enfermedades la declaro sana para la gloria de tu nombre. Ahora mira a aquellos que te han aceptado como Salvador personal de su vida. Anotá su nombre en el libro de la vida, Dios. Yo lo declaro sano, próspero y bendito para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor de señores y Rey de reyes.